Ahí estamos ya para grabar. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar hoy en lo que es el último seminario del ciclo 2024 del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del SEMA, de la UCEMA, y tengo el gusto de estar acompañado por un expositor de lujo que es Adolfo Kutugian. Lo digo sinceramente, no para quedar bien con él, sino que la verdad lo pienso. Hace muchos años que compartimos instituciones, reuniones, algunas vicisitudes de la vida también. Y realmente yo puedo dar fe de la calidad que Adolfo tiene respecto de un tema del cual ahora han aparecido como hongos. Personas que dicen ser expertos, pero que no lo son. Y es el tema de geopolítica. Y Adolfo además tiene algo muy importante, algo que es un recurso escaso, que es licenciado en geografía. Yo tuve de profesor en el secundario durante 3 años al profesor Rocatagliata. Uy, lo conozco, Bueno, claro. Fue profesor gran, mío. increíblemente, yo creo que uno de los mejores profesores que tuve en mi carrera de secundaria. Sí. Me marcó mucho y el modo de explicar que tenía él la geografía no solo era mostrando mapas, sino mostrándonos fotos de que él iba a los lugares y nos hacía vivir y sentir eso, más cosas de geología, o sea, la comprensión. Yo la verdad que cuando viajo por el país me acuerdo mucho de sus De cursos porque se Regataliata. basaban en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? En las áreas, Claro, sí, sí, sí. estoy hablándote de los 70, ¿no? Así que Sí. esos eran en sus clases veíamos eso, y realmente fue extraordinario. Y creo que eso es una capacidad que, bueno, yo estoy seguro vos la tenés y con creces. Así que es un gusto tenerte. El tema es la vigencia de los recursos estratégicos. Se habla mucho de que hay guerras por los recursos naturales. Algunas guerras pueden no serlo, pero la mayoría tienen una cara, una faceta de conflicto por los recursos. Pero no solo la guerra, también la búsqueda de recursos naturales hace que tengas más amigos o menos amigos, depende de qué recursos tenemos. Entonces, son elementos que están presentes también en las relaciones internacionales, más allá de las ambiciones y las pasiones, ¿no? Si lo tuviéramos acá a Fabián Calle, que es miembro del OSID, él te diría que los realistas actúan por pasión, honor y dinero, y alguien diría por amor también, puede ser. O Claro. mi abuela diría que por calentura, pero más allá de eso, esta dimensión de los recursos, como que no siempre se tiene en cuenta o se la trata muy a la ligera. Así que, Adolfo, podemos empezar y le pido al Ah, público que hay una sección ahí de preguntas y respuestas. Ustedes van escribiendo las preguntas, si lo quieren, y en la medida, si depende cómo viene, me ha autorizado Adolfo que le pueda formular alguna pregunta, transmitirle alguna pregunta o inquietud, y, y si no, hacia el final, para el final dejamos el diálogo. Bueno, muchas gracias por venir, por estar. Gracias, Adolfo, por estar con nosotros. Y y listo, es todo muchas tuyo. gracias a vos, a Lucema, por esta invitación. Eh, ya que mencionaste este tema de los geógrafos, hay un libro que apareció de un gran analista norteamericano, Kaplan, con un libro de hace 3 años, El retorno de la geografía. Ujú. Y otro tipo que algo sabía de relaciones internacionales decía siempre Henry Kissinger, hay que saber geografía e historia. Así Sí. que parece mentira, pero es como si hubieran avalado lo que nosotros venimos insistiendo. Por supuesto, yo este año cumplo 30 años en la Escuela de Defensa y en los primeros años, incluso en los 90, eh, todavía, y en la UBA también, me decían que yo era medio facho, ¿no? Porque el que señalaba o hablaba de geopolítica o era militar o era nazi. Entonces, bueno, Claro, Haushofer, la culpa de Haushofer. no, Hashofer, sí, así que, bueno, que no sé, pero si hay un país que tiene una profunda vocación geopolítica es Estados Unidos,
hoy también Rusia, como lo está demostrando Putin, por la buena y por las malas, hoy China y prácticamente mucho más cerca nuestro, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, son países que tienen realmente una vocación por el desarrollo territorial y de su nación. Les voy a pasar entonces un power que preparamos, este, donde básicamente vamos a hablar de esto, los recursos naturales estratégicos para la Argentina, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, soy geógrafo no de académico solamente, sino trabajo como consultor en problemas territoriales desde hace cerca de 50 años y lo que conozco básicamente es nuestro país. Tengo 2 campañas antárticas, además, muchas navegaciones, y mi fuerte, diría, es América del Sur. En ese sentido, no es que no conozca América Central, Estados Unidos, Europa, algo del Medio Oriente, invitado por Israel en especial, pero voy a hablar más enfocado a lo que yo más conozco, porque lo que pretendo es señalar muchos mitos que hay y, en segundo lugar, futuros eventuales conflictos que puede haber. Y cuando hablo de conflictos, como Alejandro siempre lo señala, no es un problema de guerra solamente. Puede haber un conflicto económico, un conflicto político, conflictos sociales, etcétera. Así que voy a directamente, como esto es largo, lo voy a pasar muy, muy por arriba, ¿no? Primero empecemos por el territorio. Esto es nuestro país. Ahora, siempre hago, perdóname, un simple comentario. En la parte territorial hoy continental son 2.800.000 kilómetros cuadrados, más o menos, sin hablar todavía del mar argentino. Eh, y esto lo lograron 2 o 4 millones de habitantes. En 1869, primer censo que destaca y desarrolla Sarmiento, éramos 1.800.000 personas. ¿Qué tenían esos argentinos que nos dieron esto? Es maravilloso ver cómo con todos los conflictos que hemos tenido generaciones que por lo menos tenían en claro un cierto norte, que en este caso era ser un país. Voy al segundo aspecto. El segundo aspecto es un futuro eventual, posible, deseable. Yo sé que esto a mucha gente le puede asombrar, pero así como hay potencias imperiales que están instaladas ahí, esto también es una eventualidad que Argentina no puede olvidarse nunca, por la sencilla razón de que nosotros, con 5 o 6 países, Chile, Noruega, la propia Inglaterra, los Estados Unidos, somos país antártico también. Somos un país que ha navegado el Atlántico Sur. No quiero hablar hoy de la guerra de Malvinas, pero yo que estuve en Georgia, ahí vi las instalaciones de la Compañía Argentina de Pesca de 1920. Es decir, hace más de un siglo que ya había argentinos trabajando ahí. Sigo para adelante para señalar muy brevemente el principal concepto que hoy tiene la Argentina, digamos, como a nivel mundial, a nivel del G20. Yo diría muy globalmente hablando, por esto estamos en el G20, no porque tengamos un presidente más lindo o más feo, o más bueno o más malo, es porque somos uno de los grandes productores, tanto de alimentos como de recursos minerales y energéticos del mundo. Pero siempre hay un pequeño problema. Básicamente, como ustedes ven en ese gráfico, el 80% de todo está concentrado en la región pampeana. Es el gran problema territorial que en mi criterio tiene nuestro país. Pero ya yendo directamente a los recursos naturales, voy a empezar por algo
que recién ahora, porque Estados Unidos alertó el tema hace 3 o 4 años, eh, se está tomando en cuenta los minerales críticos. Miren ustedes cuáles son, por ejemplo. Esto, como Alejandro lo sabe, nosotros lo venimos señalando hace más de 20 años. Alguno que ha sido alumno mío ya lo vio esto. Pero, por ejemplo, el coltán, el 90, porque está en toda la tecnología informática, etcétera, el 90% en el Congo, en la República Democrática del Congo. Es decir, es algo que por lo tanto es de altísimo valor. Y ustedes analizan qué está pasando hoy en el Congo. Y lo digo con todo respeto, como dicen ahora, con mucho respeto. Hoy Congo casi no existe como república. Son 4 provincias peleadas entre sí, con unas luchas tribales tremendas, etc. Y bueno, y ahí siguen otros. El diamante. Hay una película que algunos habrán visto, Los Diamantes Sangrientos. Y cuando uno dice, ¿por qué es tan importante? No solamente como valor, incluso industrial, sino porque el precio del diamante se maneja en Bruselas, en la capital de Bélgica o en la Unión Europea. El cobalto, tan necesario para la industria militar, el manganeso, el cobre, el litio, que hoy Argentina pasa a ser un actor importante, el bórax, el nuevo mineral que es el grafeno, que sirve para baterías de celulares, a las aeronáuticas. Y miren quién lo tiene sobre todo el grafeno. Corea del Sur, que es chiquitita, y China. Vean ustedes y van a seguir viendo, como en otros minerales también, China tiene muy importantes recursos. Bueno, sigo analizando, germanio, grafito, el níquel, que hoy lo tienen en buena medida, entre otros países, Cuba y España. Eh, el titanio, tan importante en la industria eh, también militar. Y hoy, como todos saben, como reserva de valor, el oro, donde Argentina se está posicionando como uno de los futuros o quizás ya importantes productores del mismo. Miren ustedes este gráfico que me facilita Guillermo, mi hijo, sobre los minerales críticos y sus usos. Y acá viene algo que va a ser chocante. Si yo tomo en cuenta el sector transporte en la industria de los automóviles eléctricos, como no sé si alcanzan a divisar bien, gran parte de los minerales son críticos. En cambio, los automóviles convencionales usan solamente un recurso, fundamentalmente, que es el hidrocarburo. Y cuando hablo de la generación eléctrica, tanto offshore como onshore, está pasando lo mismo. Todas estas fuentes de nuevos elementos no contaminantes teóricamente usan impresionantes cantidades de minerales. Van a ver ustedes poco más adelante que gran parte de los mismos están en África. Y entonces vamos a seguir sacando algunas conclusiones. Miren quiénes son en extracción los principales productores. Chile, el cobre, todos lo conocemos. Níquel en Indonesia. La República Democrática del Congo, el cobalto. Por lo tanto, en tierras raras que tanto se usa hoy, el 80%, el 75% prácticamente, lo tiene China. Y es uno de los mezcla de minerales más utilizados. Eso en cuanto a lo extrae. En cuanto al procesamiento de estos minerales, China prácticamente está procesando el 90% de las tierras raras. Miren después en grafito. China número 1. En litio, China uno de los más importantes.
en cobalto, China. Esto no va en contra de la cooperación o la preocupación respecto a China, que tiene, no por nada, es una civilización de 4.000 años de historia. Pero esto, quien alertó del tema fue el Departamento de Minería y Geología de los Estados Unidos, quien le alerta, entre otras cosas, al Pentágono. No se olviden de esto. El litio, donde Argentina hoy sí sabemos que estamos entre los buenos productores. El triángulo del litio entre nuestros amigos bolivianos, chilenos y argentinos del NOA prácticamente están teniendo las tres cuartas partes del litio, digamos, procesado y de la reserva. No todo el mundo tiene esta capacidad en producción del litio. Miren lo que es el cobalto, un mineral de tanta importancia que se utiliza, digamos, sobre todo en industrias relativamente delicadas. El grueso de los mismos están no en la República del Congo, sino en la que está al lado, que es la República Democrática del Congo. Por lo cual, esa región del centro-sur de África pasa a tener un valor geopolítico en los próximos años de altísimo nivel. Sigo pensando con otros elementos. El níquel, que es la plata de la industria de las baterías. Miren cómo quienes están muy bien dotados son, además de los norteamericanos, los brasileños y algunos países centroamericanos. Yo recuerdo de cuando era un simple profesor de geografía de secundaria, que siempre decía que lo que más exportaba a Cuba no solamente era caña de azúcar, sino níquel, que fue uno de los elementos en pago de la colaboración soviética con Cuba, se le pagaba a, eh, a Rusia. El grafito, que pasa, como decimos acá, de las lapiceras a los coches eléctricos. El grafito, que en escamas es utilizado en las baterías de iones de litio de los coches eléctricos, es el más valorado. ¿Dónde está el grafito? Bueno, nosotros tenemos en cercanías de Mendoza, en Cuyo, pero gran parte está en el África Oriental, en la India, Estados Unidos y en buena medida China. Sigo analizando. Con esto, ¿qué quiero decir? Acá hay una gran incógnita geoestratégica. Fíjense ustedes, y reitero que no es para, como decimos comúnmente, para tirarle la bronca a alguien, en este caso a China. El dominio de China en minerales, en metales y en tecnología. Yo creo que esto es lo que explica en buena medida el auge que en el último cuarto de siglo, fuera de los componentes políticos obviamente, que ha tenido China y que sigue teniéndolo y a quien está apostando muchísimo. Y si bien yo soy de los que creen que no va a ser fácil para China superar a Estados Unidos, pero Estados Unidos sí sabe que China en esto está bien dotada, porque para colmo, Estados Unidos, el 30% de sus importaciones y usos de minerales críticos, bueno, lo acabo de decir, son importados. Miren lo que son los minerales críticos para Estados Unidos. Lo ven ahí, el uranio, el cobre, el sílice, el manganeso, el titanio y el fósforo. ¿Ustedes el fósforo? ¿Y de dónde sale eso? El fósforo sale de Marruecos, país clave para Estados Unidos, justamente también para las industrias militares. Entonces, en una palabra ahí decimos algo. Estados Unidos produce el 4% del litio, el 13% de cobalto, nada de níquel, nada de grafito, todo lo que necesita para los vehículos eléctricos.
mientras que el 80% de los minerales críticos son procesados por un país, China. Ahí está lo que el señor Trump, en mi criterio, está viendo dónde está el gran problema. Y lo comento así al pasar. No olviden ustedes el que va a ser el virtual primer ministro de Estados Unidos, Elon Musk. Es un tipo que tiene gran parte de su capital invertido en China. Por lo tanto, esto es un punto que hay que siempre valorarlo como una de las cosas más importantes. Alguien dice, yendo ya al tema más energético, donde, miren, tomé el año 2019, el último que teníamos, fíjese que el petróleo es el 60, era hoy, no ha cambiado mucho, el 66-70% casi del consumo y producción de energía. Pero la proyección, según la International Energy Agency de Estados Unidos, es que para el 2050 va a ser el 58%. Nada más que ahí se va a agregar, además del hidrógeno, minerales críticos al nivel del 18%. Es decir, esto está conformando un universo para los próximos 30 años de altísima, digamos, se pueden sacar 1000 conclusiones de esto. Sigo acá con algunos otros elementos señalando quiénes son los grandes productores hegemónicos, no lo vamos a desarrollar. Esto lamentablemente no tuve tiempo para actualizarlo, pero Argentina se está posicionando crecientemente bien en cobre, en plata, en oro, en litio, mucho más de lo que dice ahí, en borio y en potasio. Es decir, Argentina no es que dejemos de lado la pampa húmeda, pero ojo, sabemos que tenemos sí o sí un destino minero. Y esto, que es una nota oficial de del año más o menos 2019, todavía estaba Macri en el gobierno, fíjese lo que ya la Secretaría de Minería Argentina señalaba que para dentro del 2029, en ese entonces eran 10 años, ahora son 5, en oro vamos a estar como quinto productores mundiales, en cobre cuatro, en potasio terceros, en plata terceros. Es decir, somos un país que tiene, nos guste o no, un destino minero que por lo tanto habrá que tomarlo en cuenta. Vamos a otro punto. Quiero ir más rápido porque el otro es el gran tema del agua dulce. Argentina, ustedes pueden ver ahí que es un país que tiene una... Argentina, a ver, es un país semiárido. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Y el agua y las inundaciones y la lluvia. Sí, pero las 2/3 partes del país tiene 600 milímetros de precipitación anual. Y esto es un... En cambio, todo el litoral le sobra agua. Ya alguna vez, no sé si fue Rivadavia o fue Mitre, no me acuerdo, hablaba en el siglo XIX de canales a contrapendientes que tendrían que ir del Paraná hacia la cordillera. Una buena idea, muy difícil de implementar. Pero miren ustedes cómo está en la cuestión del agua en el mundo. El, del 70% de la superficie, el grueso del agua dulce es menos del 3%. Y entonces, si ustedes miran ahí las áreas de agua con escasos recursos, es decir, el tema del agua es muy interesante tenerlo, pero siempre que yo tenga un costo razonable de su extracción. ¿Qué es un costo razonable? Como hemos pasado, como hemos sido, quiero decir, administrador de obras sanitarias, esos números más o menos los tenemos en la cabeza. Esto hay que tomarlo en cuenta en función de cuánto cuesta el metro cúbico por segundo, de producción. Y en ese sentido, Argentina le resulta muy barato, no así en Cuyo, menos aún en la Patagonia, menos aún en el NOA. Si el problema fuera de tener agua simplemente, los brasileños serían millonarios porque podrían vender gran parte del agua
del Amazonas al África que te enfrenta. El problema, como dicen los economistas, que ahí no hay una demanda efectiva que a uno le permite decir, bueno, estos tipos me pueden llegar a comprar el agua que necesita. Miren lo que necesita un hombre para consumir agua. Una persona adulta necesita tomar de 2 a 4 litros de agua y cada vez se necesita más. Y hay un detalle que hay que tomar muy en cuenta. Temo, lo tiro así porque hace unos años a la Escuela de Defensa vino una delegación militar de la India y todos sabemos hoy el salto en adelante que está dando la India, pero como me decía el general a cargo de esa delegación, sí, pero nuestros dos grandes ríos, el Indo y el Brahmaputra, están totalmente contaminados. Y para nosotros es un drama absoluto. Después uno ve que ciertos sectores sociales van y se bañan en esas aguas como si no fuera, si no pasara nada, pero la India tiene ese problema. El, el otro país poderoso que tiene ese problema es China, porque la mitad de China es el desierto de Gobi. Entonces, en ese sentido, el acceso del agua potable, sobre todo en el mundo, es un tema muy serio. ¿Por qué hablo de agua potable? Porque agua hay en el Ártico y en el Antártico, pero es un agua que hoy por hoy todavía el costo de su utilización es prácticamente muy difícil de tomar en cuenta. Y acá ven, en cuanto a recursos hídricos, fíjese que ya nosotros, a pesar de ser un país que tenemos poco, eh, digamos, áreas con, difíciles, con mucha contaminación, vean ustedes los focos de contaminación hídrica, justamente en el río Chubut, en el río Limay y acá nosotros en el área metropolitana. Alejandro, te tendrás que acordar que el Río de la Plata de pibe nosotros íbamos por ahí a bañarnos, a ver algo, llevar unos barquitos. Lo hemos dejado de utilizar por una disposición del gobierno de Onganía del año 67. Es decir, nosotros, nuestra generación, arruinó uno de los recursos más importantes de la Argentina. Increíble, pero lo hemos hecho. Recurso forestal, otro recurso, que por ahí no se visualiza bien, pero es un recurso que está desapareciendo. Y hay un fenómeno que, nos guste o no, deberíamos estudiarlo. Los desiertos están avanzando. El desierto del Sahara, que está ahí en el norte de África, está avanzando hacia el sur. Esos pueblos, República Centroafricana, Burkina Faso, están todos con una crisis económica, militar y gran parte de los refugiados hacia Europa o hacia América, que ya los vemos en nuestras calles incluso, están aquí. Quien está perdiendo una ingente masa forestal es Brasil. Y nosotros también hemos tenido nuestros problemas. Y miren este gráfico, todos son de la FAO, son recientes. Las áreas que más han perdido bosques naturales son América del Sur y África. O casualidad. Es decir, con esto estamos diciendo que algo tenemos que empezar a visualizar, porque la pérdida de tierras forestales, miren nosotros nomás, esto no lo dice nadie. En la década ganada, ustedes ven ahí, 2007, 2017, miren, la evolución de las tierras forestales han caído. Y las provincias que más se están perdiendo tierra forestal son, o casualidad, Santiago del Estero, Salta, Formosa, Chaco, etc. Yo no conozco que haya planes de desarrollo o por lo menos para mitigar este problema.
la pérdida del bosque nativo. Vean ustedes que a partir de la epidemia de coronavirus se han disparado, por ejemplo, las yungas, es decir, han sido eliminadas virtualmente entre el 2020 y 2021 en el norte argentino. Estamos perdiendo una masa forestal impresionante, como se ve acá, que a pesar de que tenemos o teníamos, no sé ahora, un sistema nacional de monitoreo del bosque nativo, a pesar de todo eso que ustedes ven así grisáceo, son tierras que han sido esquilmadas de sus bosques naturales, porque su presencia es muy delicada en ese sentido. Miren ustedes en la región más sureña, en la Patagonia, cómo hay provincias que, bueno, ahí lo están viendo en el gráfico de la derecha, se han perdido de una manera increíble la cantidad de bosques que tenían. Todos conocen la historia en Santa Fe y Chaco de la forestal, etcétera. Sí, pero la forestal pasó en 1947, hace 70, 80 años, pero la pérdida continúa. Acá ustedes ven el otro tema, por ahí algunos dirán, esto es una tontería, la biodiversidad. Hasta en aves, reptiles, mamíferos y peces, sobre todo peces, que tienen un altísimo valor en el mercado internacional, se nos está depredando. Yo siempre comento, hemos trabajado en el tema pesquero, nuestra principal exportación, bueno, de los calamares era la merluza, no solamente la merluza negra. Bueno, las piezas que hoy se están obteniendo son cada vez más chicas. Es decir, no es casualidad que, digamos, nuestro mar epicontinental esté perdiendo los peces porque es uno de los pocos lugares del mundo que todavía tiene cierta biodiversidad en este tema. Ojo, no me olvido, la gente, sobre todo de gendarmería y prefectura, lo sabe bien. Y tenemos un contrabando de mamíferos, de aves, etcétera, pero de altísimo nivel, ¿eh? Y que va a todo el mundo. Ustedes no se pueden imaginar. Quiero destacar algo respecto a la pesca. Ojo, mientras estamos, nuestra armada y nuestra prefectura está, digamos, prácticamente sobre la milla 200, no han entrado buques ni chinos, ni españoles, ni nada sobre el mar argentino sin permiso de nuestras autoridades. Pero eso no quita que están en la milla 201, 202, 210, 220, que es lo que Naciones Unidas empieza a discutir en este momento, qué hacer con la alta mar, no solamente con los mares territoriales. Y el otro recurso esencial, el suelo. Nuestro suelo es nuestra principal riqueza, es lo que nos ha dado presencia desde hace un siglo y medio en el mundo, como ustedes lo ven, ahí también lo estamos perdiendo. Los que conocemos la provincia de Buenos Aires, sabemos que los médanos que trae el viento pampero de la meseta patagónica ya están a la altura de Trenquelauquen y llegan a la altura de Pergamino. Lo que pasa es que no se visualizan porque está debajo de una cobertura de pastos. Pero esto es algo que ustedes, digamos que la FAO en especial, lo ha tomado muy en cuenta a tal punto que es uno de los elementos fundamentales de la Comisión Europea de Biología, ¿no? Es decir, cómo ustedes pueden observar en este planiferio que hasta Estados Unidos está sufriendo este problema, que China lo está sufriendo, África ni que hablar, que nosotros lo estamos sufriendo. Y acá otro elemento que aún no es difícil llegar a hablarlo porque nadie toma en cuenta esto. La desertificación y la degradación de suelos y de las zonas áridas. En Argentina esto está creciendo de una manera brutal, lo mismo que la erosión eólica e hídrica.
después de estas grandes lluvias e inundaciones de estos últimos días, les puedo asegurar que una de las tantas pérdidas que hay es de suelo rico. En ese sentido, bueno, Argentina, su principal recurso lo está descuidando por ahora. Acá les pongo simplemente para conocimiento las cuencas hidrográficas, como dije siempre. El litoral no tenemos, tenemos abundancia de agua, pero en el oeste y el sur el problema está llegando a ser crítico. Y acá otro elemento que hablábamos con Alejandro, que tiene que ver con lo que acaba de pasar, con la revolución de los hidrocarburos. El shale oil, el shale gas, hoy han cambiado la geopolítica mundial. Todavía hay libros que siguen, de autores, sobre todo políticos, que siguen hablando que Estados Unidos se está chupando el petróleo de todo el mundo. No, al revés. Desde el año 2016, Estados Unidos es el principal productor mundial de gas y de petróleo. Exporta gracias a este sistema desarrollado por los Estados Unidos y que, bueno, hoy lo ha puesto a la cabeza del mundo. Es lo que ha logrado que estabilice el precio del petróleo y el gas, como ustedes lo están viendo diariamente. Una observación. Yo no sé, los jóvenes por ahí no se van a acordar. Esto fue una discusión fatal en la Cámara de Diputados en la década del 10, del 2, no quiero hacer nombres, de gente que digamos, encadenaba los árboles para decir que esto no puede ser, que vamos a perder el agua. Y sin embargo, por eso me puse entre mis apuntes, hay que tomar muy en cuenta estas cuestiones. eh, Pongo como nombre, ya que eh, Carvalho lo mencionó, yo tenía un profesor, Siragusa, de geología, que en uno de los viajes que hicimos como geógrafos a Neuquén, hace de estos 50 años, nos decía a nosotros, miren pibes, miren chicos, esto, lo que está acá abajo, que él lo llamaba esquistos bituminosos, dentro de algunas décadas va a tener un valor absoluto. Y eso es lo que estamos viendo justamente en, ¿dónde? Aquí, en Vaca Muerta, donde Argentina se está posicionando, y acá entra la Defensa Nacional como el segundo en reservas de gas y el cuarto en reservas de petróleo. ¿Dónde? Ahí en Neuquén. Ayer mismo salió en todos los periódicos como un pueblito que yo lo conocí en el desierto, Añelo, hoy se está transformando en una ciudad impresionante. En esa región, para mezclar el tema con la defensa, están los principales actores mundiales. Están los Estados Unidos, está Brasil, está Chile, está Rusia, está China, están casi todos trabajando en esa zona porque el mundo sabe que esto es uno de los próximos grandes tesoros que tiene el planeta. Acá lo pueden ver ustedes. Y nosotros hablamos siempre de Vaca Muerta, pero Vaca Muerta se explota a 3.000 metros de profundidad. Debajo de Vaca Muerta, a unos 5.000 metros, están los Molles. Y entonces seguimos fuera de Neuquén. Y vean ustedes en el Golfo de San Jorge o en la cuenca austral, cómo Argentina tiene en ese mar territorial que lamentablemente compartimos con Malvinas, digo lamentablemente por la posición británica de Malvinas, tenemos un tesoro que en algún momento va a haber que discutirlo esto. ¿Lo vamos a discutir a cañonazos o como personas razonables? Y por último, la gestión ambiental. De esto no voy a hablar mucho porque prefiero, eh, digamos, prefiero discutir las preguntas que haya que hacer. Creo que no hay equidad social si no hay una sustentabilidad ambiental y una sustentabilidad productiva.
Y para una protección ambiental, si la ciencia no interviene, es difícil que la cosa mejore. Del rol del Estado no voy a hablar porque esto es una de altísima discusión. Lo importante es que la sociedad, yo acá tendría que haberlo cambiado, la sociedad tiene que tener idea de lo que está pasando. Y esto, que me lo dieron unos colegas españoles de la Complutense de Madrid, me pareció maravilloso. El impacto del medio ambiente en la política del Estado. Miren este cuadro, los nexos de la geopolítica con el medio ambiente. Es decir, cómo la escasez medioambiental define migraciones y expulsiones, disminución de la productividad, estados débiles, conflictos, escasez, desigualdad en los recursos. Es decir, es lo que está ocurriendo en este momento. Es lo que está ocurriendo. Esto es lo que el estadista tiene que tener en cuenta. Y para terminar, digo nosotros como argentinos, esa maravillosa geografía que nos dieron ni siquiera nuestros padres, nuestros tatarabuelos. Tenemos en el Río de la Plata ya uno de los factores principales, como dije antes, nosotros lo arruinamos, esta generación, en el río Uruguay, el tema de la hidrovía Paraguay-Paraná, la gente lo toma como una simple vía de transporte económico y no es eso solo. El Pantanal, mejor dicho, la hidrovía, depende del control satelital del Pantanal, que está en Brasil, y esto puede llegar a alterar el régimen del río Paraná. Hablé de la desertificación patagónica, hablé del Atlántico Sur, hablé del delta del Paraná, del NEA, no, etc. Es decir, miren si no tenemos regiones como para tomar en cuenta. Y acá termino de decir cuáles son nuestras vulnerabilidades ambientales. Vulnerabilidad marítima, vulnerabilidad terrestre, contaminación en los ríos, sobre todo de la Cuenca del Plata, 60% del suelo degradado, las masas boscosas las hemos perdido, la desertificación patagónica. Pero también hay que decir que la Argentina tiene fortaleza. Tiene una población, no se rían, pero étnicamente homogénea, en general de buen nivel educacional, con una cultura de fuerte personalidad, con una metrópoli por esta Buenos Aires que es realmente un faro para América del Sur, con una geografía que no la voy a mencionar de vuelta, pero con una historia de fuertes personalidades identificatorias. Y para no empezar, no solamente con San Martín, para hablar de tantos, Sarmiento tiene estatuas en los Estados Unidos todavía. Y ya en este siglo, Irigoyen, Perón, Frondizi, eran hombres que eran absolutamente, digamos, identificados a nivel. Tengo que decir algo también. En este momento, el actual presidente, Milei, es una figura, casi diría, por lo menos en Occidente, universal. Buena o mala, por lo que sea, pero está ahí. Posición argentina, eh, plataforma hacia la Antártida, Alejandro lo sabe, generadora de fuertes excedentes productivos, de rápida recuperación, de oscilante inversión de su tasa de crecimiento. En una palabra, y termino con esto, Alejandro, yo visualizo a la Argentina con estos dos mapas. La de mi izquierda, un centro relativamente desarrollado, parecido a Europa, un norte grande empobrecido y un sur desertificado, 3 habitantes por kilómetro cuadrado, dio el último censo, pero geopolíticamente muy rico. Y lo que aspiracionalmente digo, lo que la Argentina necesita, que es la vinculación adecuada, no solamente con los países limítrofes, sino con el Antártico y el mar. ¿Por qué digo esto? Dejémonos de pensar, digamos, en las grandes latitudes del norte o del oeste o del sur. Yo diría, y perdónenme la broma,
la vecindad nuestra, como decía el Chavo, la vecindad nuestra es la que de alguna manera nos vio nacer y nos va a permitir desarrollar. Gracias. No sé si tardé demasiado, pero Alejandro, hice lo posible. Excelente, Adolfo. Muchísimas gracias por tu presentación y vamos a dar lugar a preguntas. Vale. Ante todo, tu correo me está pidiendo si podemos, vamos a publicar este PowerPoint. Sí. Vos, no sé, si entregamos tu correo y vos se los enviás o los No, vemos un no, por mecanismo de favor, subirlo. no, sí, sí, ¿Sí? ningún problema. Bueno, si podemos, yo lo voy a poner en el chat. A ver, no, en preguntas y respuestas. Sí, No me acuerdo si lo pueden ver o no sí, los yo estoy viendo a participantes. Florencia, a Florencia Robela lo pregunta, sí. y Entonces, bueno, la idea empecemos es, por Florencia. muy bien, no, yo lo que voy a poner entonces es si ven a ver si puedo hacer que el chat, bueno, mientras tanto voy a ver si puedo poner que el chat lo Yo lo puedan estoy compartir. viendo, ¿eh? No, Yo lo vos estoy sí, viendo. pero vos y yo somos, Ah, la gente. somos los del seminario. Si no lo podemos, si puedo poner para todos, pongo para todos, ahí está. Voy a poner eh, tu correo. Ya me lo aprendí bien, Sí, arroba, entonces, ahora sí, yo creo que a ver si está bien, en sí, el chat, profesorkutudjian, gmail.com. sí, señor. Eh, Tengan cuidado con Koutou, con una Couto, D, bien. desde Bueno, primer grado tengo este problema. bueno. Muy bien, muchísimo. Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que has cubierto temas interesantísimos, realmente temas que duelen, porque hay una prédica y hay una, una realidad entre la política, lo que se dice, lo que se hace. Hay un desprecio me parece, por el medio ambiente muy grande. Y ahí hay las preguntas, me parece que giran en torno del el rol del Estado, o si vos podés Mm, explicar un poco más cuál sí, es tu visión, porque digamos, en algunas, a los que están a favor o los que están en contra, algunas provincias, nosotros en la ciencia política hablamos de autoritarismos regionales, subnacionales o provincias feudales, como decían en otras épocas también, ¿no? Dan lugar a tierra de nadie, entonces por esos lugares se supuesto. depredan tranquilamente y otras zonas, por lo menos se preservan o se tratan de preservar un poco más. Pero hay un deterioro en función de una rapacidad que me parece que no tiene tanto que ver con empresas extranjeras, sino por los No, propios por supuesto. nacionales, ¿no? Esto vos Esto de, qué veo lo opinión me puede? mismo que vos. Primero, del contexto de Anonymous, ¿cómo se llamaba el docente de los 70? Era el licenciado o el doctor Alfredo Siragusa, ya murió, no hace mucho. Profesor de ciencias exactas, un gran profesor. Desde su perspectiva, dice Florencia, pregunta, ¿el Estado debe cumplir un rol activo interviniendo en el uso, comercio y cuidado de todo eso? No, no. Prefiero que sea, el Estado tiene que estar, por supuesto, porque este país lo hizo en buena medida el Estado, pero la sociedad tiene que estar. Las sociedades a través de sus organizaciones, las universidades. El Estado no es solamente la gente que está en un ministerio. Yo personalmente pienso que muchísima gente que hoy ha ocupado lugares en el Estado fueron los que contribuyeron a este deterioro. Es decir, no es casualidad una Argentina que en 1927 hizo el ferrocarril de altura en Salta. No es casualidad que fuimos los primeros en hacer hidroelectricidad. No es casualidad que después de Estados Unidos fuimos los primeros que en la hidrovía establecemos la navegación por empuje. Pero también es cierto que en 1973 fuimos el país del mundo que creó la Secretaría de Desarrollo Ambiental, creo que se llamaba. Este, estaba Yolanda Ortiz, una señora que murió el año pasado. Eh, Lamentablemente, la tradición político-administrativa argentina
es que los ravioles, como decimos los que hemos trabajado alguna vez en el Estado, solamente sirven para cubrirlos sin ningún tipo de, o con poco calidad intelectual, ni hablar de calidad moral. Y esto es lo que ha pasado en nuestro país. Uno lo ve, quiero aclarar, he sido administrador general de Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires, he sido secretario general del complejo hidroeléctrico Yacyretá, he sido su director de la Escuela de Defensa Nacional. Es decir, todo esto, digamos, hoy he sido gerente por muchos años del SEAMSE, es decir, conozco el estado de adentro y de afuera. Y lamentablemente tengo que decir que, bueno, se ha perdido lo que alguna vez planteó Francia, incluso en nuestro país también, que los hombres y mujeres que van a trabajar para esto tienen que tener un nivel de calificación tremendamente importante y que debe haber exámenes necesariamente. Y uno de los principales, yo diría, errores que ha cometido, y no sé por qué nadie lo dice, eh, si se quiere, la presión sindical ha sido de cubrir de parientes y amigos los cargos públicos con nuestro dinero. Esto no ocurría cuando yo empecé a trabajar. Es decir, entrábamos, y era un gobierno militar, en el año 70 y pico, entrábamos por concurso. Algunos dirán, bueno, pero algunos concursos están amañados. No, pero hagámoslo bien. Nosotros teníamos todos los instrumentos como para alcanzar la excelencia en cada uno de los puestos. Así se Em, creó y nació el INTA, por ejemplo. Así nació Claro, el INTI. Adolfo, me Sí, parece, o sea, me parece, digo, para completar, redondear un poco lo tuyo, yo estoy de acuerdo con vos, pero digo, estas cosas las venimos pensando hace mucho, pero acá también entre el público lo tenemos al capitán Terrible, que es experto en temas de recursos marítimos, ¿no? Alumno, bueno, colega, alumno. grande. Entonces, y él también de un problema de, ya en el mismo, en el OSI, hizo una presentación sobre la plataforma. Y, y la verdad que el problema es que uno, la clase política y la sociedad no se toman en serio el tema del impacto del medio ambiente. Primer problema. Y esto lleva a que da lo mismo, hay que poner, es un botín, el Estado es un botín para el cual yo me aseguro la jubilación. Ahora, la novedad de estos últimos 20 años, diría yo, van todos mis parientes, coloco a toda mi familia. Entonces hay un desprecio por la política, ¿no? En la cual, bueno, que la estamos pagando ahora y que, bueno, las discusiones realmente a veces es bizarro lo que estamos viviendo, porque los que critican estuvieron durante más de 20 años y no hicieron nada y son parte de este problema que estamos describiendo y viceversa, y los otros, bueno, en fin, veremos qué es lo que sucede. Entonces digo, son esfuerzos grandes y vos también, es otro tema, tiene que ver con la cultura, con la educación, ¿no? Donde, bueno, lo más importante es el corto plazo. Yo me acuerdo de unas cosas que sí sacaba, mira, vos presentabas al profesor Siragusa, yo te vuelvo a repetir al profesor Rocatagliata, hay un compañero Que mío de también lo colegio, conocí. asistente, ¿no? Y me parece que se llama Juan Rocatagliata, de nombre, Juan, no me acuerdo si era, pero Sí, después su hijo también sacó hace poco un libro. Pero yo digo, nos hablaba de planificación, de pensar dónde querés estar en tantos años. Esto que vos estás explicando con datos de surveys que se hacen obviamente, organismos extranjeros que miden qué es lo que va a pasar. Nosotros estas cosas, por ejemplo, todos sabemos el tema del riachuelo. sí, Entonces, bueno, mucho mejor que todos nosotros, ¿no? Que tuviste en el Seance. El riachuelo, pero el olor de Bancalari, ese tipo de villa explosiva. Y sin embargo, se lo toman simplemente como para la gente para obtener votos
y las empresas para que hagan lo que quieran y nadie, y todo se, o sea, no, eso me parece que todo ese conjunto de cosas son problemáticas. Especies, no hay respeto por las especies animales, total da lo mismo, en fin, todo ese tipo de situaciones. Yo tengo una discusión, un desprecio muy grande por Bariloche, y no me preocupa que esté grabado, pero como ciudad es una mina de oro maravillosa que trabajan duramente para destruirla, porque parece que contaminan el lago. Vos ves las fotos y está la zona manchada del derrame cloacal, dicen que no, pero talan todo lo que se puede, del bosque nativo. Cualquiera tala cualquier cosa, se hace cualquier excepción, se hacen áreas protegidas y inmediatamente el Consejo Deliberante da excepciones para, a cambio de qué. Bueno, de que va a haber un desarrollo para gente realmente, ni rica ni pobre, digamos, pero la idea es simplemente eliminar algo que es un recurso escaso. Y a mí me parece una cosa muy importante de tu presentación es el recurso, la escasez de los recursos, la importancia de los recursos y dónde están concentrados y para qué sirven, ¿no? Entonces, me parece muy interesante y la idea que habíamos planteado de, en base al diagnóstico que vos estás presentando, uno puede ver dónde pueden estar los conflictos o los intereses, ¿no? Porque de quién te vas a ir a ser amigo, quién se te va a acercar, quién va a venir. Así que en ese sentido me parece muy valiosa, valiosísima tu presentación, excelente. Y bueno, ¿qué quisieras comentar o responder a algunas otras preguntas? Ah, acá, una pregunta del almirante Cal, de Carlos Cal, que es también otro conocido y bueno, importante veterano Lo también de con- Malvinas y un gran afecto. El método de siembra directa que se aplica en la actual agricultura, ¿no es un gran avance en la prevención de la desertificación? Sí, sí, yo pienso lo mismo. Y además, entre comillas, me parece que es casi un invento argentino. Nadie lo dice, pero la gran explosión de la producción agraria se debió a la siembra directa, y sobre todo en la región pampeana se desarrolló. Y el que la impulsó fue un secretario de Agricultura que todavía está, vive, quiero decir, Felipe Solá, que Claro, después la llevó a otros lugares y ahora la tomaron, bueno, muchos otros países. Es decir, Argentina tiene esa capacidad. Hoy, cuando alguien hablaba de la oligarquía agropecuaria, hoy todos sabemos que en el campo, esas máquinas que están de día y de noche trabajando y que valen centenares de miles de dólares, hoy el campo argentino es uno de los mejores en cuanto a productividad del mundo. No es casualidad que en la feria que se hace ahí cerca de San Nicolás, todos los años vienen de Australia, de Estados Unidos, de Europa. Entonces, primero eso. Segundo, comparto todo lo que vos dijiste, lamentablemente, porque lo he vivido, he sufrido. A ver, ¿cómo poder decir? A los ineptos. Es muy, así como uno a veces, silánime, ¿no? sí, así como uno dice, eh, tengo un problema en el estómago, ¿y a quién vas a ver? Y al mejor médico de esa especialidad, menos en la cuestión ambiental, va cualquiera, porque es un mal que Sí, lamentablemente es de orden cultural, porque no se aprecia, no solamente en última instancia la cuestión ambiental, no se aprecian los grandes valores de la República y básicamente se aspira a hacerse, entre comillas, lo digo, millonario en base a la República. Y aunque vos no lo creas, no sé si alguien te lo dijo, en la clase mía, que yo siempre termino con Argentina, pongo el tambo Cambalache de Discépolo. sí, sí, Cambalache, sí. escrito en 1933. No, 33. No es había tremendo. peronistas, radicales. ¿No? Dice, los morales nos han igualado. Es decir, hay algo en el ser argentino, por lo menos, y no hablo del área metropolitana solo. Yo al principio decía eran los porteños. No, no. Esto que tiene que ver con la escasa ejemplaridad de hombres y mujeres que han pasado por la cosa La fuerza. pública. Para mí,
Sin eso, es como un ejército, sin un Claro, buen sí, sí, sí. comandante. Lamentablemente los militares, esto lo conocen bien, hemos tenido Gamelin nosotros. ¿Te acuerdas quién era Gamelin? Sí, El sí, jefe del Gamelin, ejército sí. francés, cuando le estaban diciendo, mirá las El- tácticas que están poniendo los alemanes. No, pero nosotros sí, tenemos el ejército más fuerte del mundo. Bueno, tenemos ese bien, concepto. Lamentablemente, hoy me decía claro. un muchacho Adolfo, podemos pasar a. Está bien, a está otro. buenísimo, pero digo, porque me interesa, me parece que hay esto que vos estás diciendo y tu exposición dispara a un tema que también a mí me preocupa en el tema de la concepción, la idea de que minería implica contaminación ambiental, depredación, destrucción. Entonces, Eliana Aquino te saluda, te manda una pregunta y dice, ¿es posible encontrar un equilibrio entre la extracción de recursos mineros, que es fundamental para el desarrollo económico de nuestro país, y la protección del medio ambiente? Totalmente, haciendo bien las cosas como corresponde. Hoy, lamentablemente o por suerte, la ingeniería te explica y te eh, mejora cualquiera de los aspectos, pero depende, como siempre, alguien decía, el hombre es bueno, pero si se lo vigila mejor. Entonces, es necesario que la minería sea, si tenemos países, caso de Canadá, Australia, que tienen una minería de punta y nadie, por lo menos que yo sepa, se ha quejado de la minería canadiense y australiana. Es decir, algo debe haber en esa gente y en esas capacidades que sus técnicos han aprendido, su población ha aprendido, como para no arruinar el ambiente. Pero bueno, lamentablemente no es lo habitual. Pero también es cierto algo que vos dijiste, que no lo voy a dejar pasar. Gran parte de nuestras dirigencias políticas se han hecho en el manejo de la política de los últimos 20 o 30 años. Entonces, eso ha llevado a una permanente repetición de conductas. Y entonces siempre se ha buscado el amigo, el pariente, el que mejor puede llegar a cubrir, digamos, un cargo sin, de manera tal que a mí no me perjudique. Y esto es lo que ha ocurrido. Pero no ocurrió en Catamarca solamente, o en La Rioja, o en la provincia de Buenos Aires. Está ocurriendo casi siempre y en casi todo. Pero también tenemos que decir que hay provincias que se han manejado mucho mejor, para hablar de Argentina. No quiero poner mayor ejemplo, pero Mendoza Mendoza, podría ser una. Mendoza es una, y La Pampa es otra, y con sus bemoles San Luis también. Es decir, tenemos muchas. Nosotros tuvimos en esta provincia de Buenos Aires, yo vivo, un gobernador, caso de Oscar Allende, no sé, la gente ni sabe quién es, que El fue el que bisonte. desarrolló gran parte de las rutas provinciales nuestras de hoy, pero que además era un intelectual. Este, y un Frondizi fue el tipo que trajo en buena medida la industria automotriz moderna, porque es cierto que la empezó Perón en los años 50, pero Frondizi moderniza el concepto. La gente eso no lo sabe, que en los contratos se decía claramente que el auto, el primer año el 20% tiene que ser producción nacional, el segundo año 40%, el tercer año 60%, y así se alcanzaba una integración como tuvimos en ciudades como Tandil. Yo recuerdo que trabajaban para la Renault, pero para la Peugeot, de una manera Sí, sí, maravillosa. sí. Yo me acuerdo que el Borgward, El el, Borgward, a- sí, el Borgward, que no se terminó fabricando acá, se ensamblaban o se armaban, pero luego, como no se llegó al acuerdo de la producción, no se hizo más, o el DKW también se claro. levantaron, digamos, ¿no? Pero bueno, exacto. Bueno, El problema es que ahí terminamos entrampados
en modelos viejos que no se actualizaban y no en cadenas de producción con intercambio con, por ejemplo, como terminado con Brasil, que ahora por lo menos tenemos autos similares al resto del mercado. sí. Hay una otra pregunta acá que hacen respecto de la factibilidad, utilidad y factibilidad del proyecto Bermejo. Ah, Sé sí, dónde queda el río Bermejo, hasta ahí llego, no sé qué más, qué nos podría, qué podríamos primero, sí, lo comentar. estudié el tema hace Mm, muchos años. El Bermejo, el primero que planteó la necesidad de canalizar el Bermejo fue Sarmiento. Mirá de quién estoy hablando, 1870. Está bien que eh, ese viejo tan malhumorado tenía mucha inteligencia. Eh, Luego se siguió trabajando el tema, pero cambió con la navegación por empuje en el río Paraná, el río Paraguay, etc. ¿Por qué? Porque la única manera de que eventualmente haya una cierta rentabilidad para poder desarrollar ese río que, viste, nace, nace casi en la frontera boliviana, en Salta, y desemboca al norte de Santa Fe, eh, es con navegación. Y no puede haber navegación porque lo único que se puede traer del norte al sur es petróleo. Y lamentablemente, o por suerte, hay un oleoducto que hace eso y lo hace mucho más barato. Ya con eso, y vos que conocés el tema, sabés que un mínimo de rentabilidad tiene que haber. Segundo, tiene que haber un programa de riego, como para que el agua esa sirva para justamente obtener alimentación. Eso se iba a hacer con un dique en Zanja del Tigre, allá entre Salta y Santiago, se abandonó totalmente. Es decir, el Bermejo es un proyecto de desarrollo, debería ser, mejor dicho, un proyecto de desarrollo regional, pero además tiene que ser compartido por varias provincias. Y vos sabés, de embromado, que es hacer eso, que los de aguas arriba estén de acuerdo con los de aguas abajo. No es un tema fácil, es casi tan difícil como ponerse de acuerdo en la explotación de la hidrovía Paraguay-Paraná. Hay mucha, si vos me permitís, y con todo sí, respeto sí. lo digo a quien preguntó, hay mucha ignorancia en esto. Se está hablando ahora todo el mundo de la participación de las provincias en la hidrovía. La hidrovía es un tratado internacional firmado en las leyes de 1922 y donde participan 5 países para que intervengan las provincias. Hay métodos, yo los conozco, pero tienen que estar de acuerdo los bolivianos, los paraguayos, los brasileños y los uruguayos. Entonces, no es tan fácil decir participémonos, es decir, hay que conocer los temas. Por Bueno, ejemplo, pero huelen plata, huelen recursos si quieren. bueno, ahora hay otras personas que hablan del canal, el canal, no el canal Mitre, sino el de Magdalena, el que va hacia el sur, cercano a la costa de la provincia de Buenos Aires. Fenómeno. Es un canal de 10 metros, de 10 pies, 3 4 metros, 5 metros de profundidad. ¿Para transportar qué? La clave del transporte, bueno, yo te hago el canal, te hago el ferrocarril, pero ¿qué vas a llevar ahí? Si todo el tráfico norte-sur, salvo el petrolero que va a Bahía, perdón, a Comodoro y a Bahía Blanca luego, va por carretera o por oleoducto o gasoducto, y en algunos casos más al norte por ferrocarril. Entonces están hablando sin conocer. Ahora, claro, hacer un canal de ese tipo, estamos hablando de centenares de millones de dólares. Yo como, diría como empresario, como consultor, me encantaría que me den ese laburo a mí. Me encantaría porque me lleno de plata. A Porque venderlo. eh, detrás de eso, vos te das cuenta que hay ciertos intereses. A ver, vos hablaste antes de recursos escasos. El país
no tiene plata para hacer todo lo que al mundo se le ocurra. Hay que analizar muy bien los recursos. A mí me encanta una frase de los yanquis cuando hablan, esto es plata del contribuyente, ¿no? Es decir, todos nosotros somos contribuyentes. Yo quiero saber cómo gasta mi plata. Es decir, entonces, dame un proyecto que sea rentable. Pequeño detalle para terminar, porque esto salió en el periódico de hoy. Se acaba de aprobar la profundización de Montevideo a 14 metros, con lo cual va a ser 14 metros de profundidad. Va a ser dificilísimo que un buque venga por la costa argentina. Va a salir por el canal Mitre hacia Montevideo y de ahí a Europa. Porque el canal de Magdalena, el viejo canal colonial, donde los buques veleros venían hacia el Río de la Plata y muchas veces, como pasó en la batalla contra los brasileños, quedaban varados en Quilmes por falta de agua. Es decir, hay que analizar todas estas cosas, pero bueno. Sí, entendimos, lo estudiamos en las clases de geografía, el río Uruguay y el río Paraná, el problema del limo, ¿no? Y el movimiento Sí, del señor. delta y todo eso. Hay una pregunta que te hacen respecto de las metas del milenio, las metas del 2030. eh, o sea, haberlas rechazado o rechazarlas, las metas del desarrollo de Naciones Unidas, ¿afectan tiene un efecto, vos le ves, en términos de la economía o de la, a ver, de la cuestión, a ver, Afectan políticamente. nos afectan políticamente, no tanto a lo económico, digamos? No, porque, a ver, los chinos van a seguir comprándote la carne y el trigo que necesitan. Eh, digamos, cuando se analiza eso, uno tiene que analizar. Un ejemplo, cuando se rechazó todo el protocolo ambiental hace poco, prácticamente se le había dado a la Argentina, en Washington, creo que fue la reunión, este, que coordinara la agenda ambiental de América del Sur. Obviamente, lo perdimos. Es decir, perdés políticamente. Yo creo que es un efecto muy parecido a los de Trump, ¿no? Es decir, decir algo así durísimo, pero que después obliga a cualquiera a negociar. Yo creo que no soy partidario de grandes anuncios ni ambientales ni políticos. Por ejemplo, el Mercosur. No, voy a otra. La UNASUR. La UNASUR. ¿Por dónde empezó la agenda de la Unión Sudamericana? Por la defensa. ¿Me podés explicar cómo se van a poner de acuerdo venezolanos y colombianos? No te hablo de Argentina y Chile. Es decir, no tener idea. Es decir, se quiso ejemplificar con la Unión Europea, pero que franceses y alemanes, Charles de Gaulle y Adenauer, discutieron 10 años antes de llegar al Tratado de Roma de 1858, de 1958. Es decir, primero hay que ponerse de acuerdo. Es decir, No, y dos hay guerras mundiales, ¿no? Perdón, no, dos guerras fuera de la mundiales, guerra, ¿no? Porque sí, el problema es ese, hubo unas guerras claro, mundiales que de algún modo tendrían que decir, bueno, muchachos, busquemos una convivencia. pero Hay un ¿te autor, acuerdas? Alistair Horn, viste, que habla de las tres, tiene una trilogía de las guerras franco-alemanas. Claro, Entonces, digamos, en Europa, de no haber tenido esas guerras tan devastadoras, difícilmente hubiera juntado. Aún hoy en la Unión Europea todavía seguís teniendo internamente fricciones entre los países miembros comunitarios, ¿no? exactamente. No, por eso digo Así. que Mm. los No, es la grandes cosa proclamas, política rimbombante, pero no, el tema es en el día a día
y sobre todo en el caso de que se cumplan los acuerdos o que haya voluntad de cumplir, Claro. de serlos, Hay, ¿no? hay algo que uno Normalmente. aprendió en el paso escaso por economía y por diplomacia de los norteamericanos, ¿ya? Que vos lo sabés, acá no comen, no hay que hablar. A veces uno, en determinadas circunstancias, puede decir, si se sabe que uno no está de acuerdo, bueno, me abstengo. La abstención existe Ujú. y no quedás mal Sí, con nadie. se puede Y usar. porque el que se abstiene, el otro sabe que debe haber algunas razones internas. Entonces, ¿por qué qué sé yo, ese faroleo que tenemos los argentinos, ¿no? De siempre ser las... Bueno, exacto, eso es complicado. Te quería preguntar, o sea, a modo de Sí, cierre, a ver, vos ¿cómo no? presentamos luces, presentaste sombras, muchas No, sombras, dije ¿no? luz, Y hablé de luces al luz. final. No, 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 por eso dice, las luces. Y en el mundo, este tema a mí, que China concentre tantas tierras raras, ¿es un Sí, problema para el mundo? ¿Los otros países pueden estoquear, pueden guardar? sí, sí. Sería una pregunta respecto a eso. Y la otra, respecto del futuro de la Argentina. Digamos, ¿podemos frenar cambiar o retomar el rumbo? ¿Es cuestión de retomar eso o estamos condenados ya a tener problemas? Eh, ¿Cómo lo ves Mira, vos? Digo, total. sí, contestándole a, ¿te acordás un político famoso? No estamos condenados al éxito. Claro, no, no, exacto. Bueno, Eso está o más claro que nada. no No, hay estamos un, condenados al éxito, pero tampoco podríamos necesariamente estar condenados al fracaso. Simplemente es claro, una por decisión, supuesto. ¿no? Yo te Pero, digo, hace 30 años, geológicamente hablando, la Argentina tenía un conocimiento del territorio del 20%. Hoy esto mejoró bastante, estamos en un 50%. Es cierto, gran parte son llanuras, ¿no? Pero todavía físicamente no conocemos bien el territorio argentino. Cuando hablo del territorio, hablo no solamente de la superficie, sino para abajo y para arriba también. ujú. Yo recuerdo que a Néstor Kirchner, Pérez Compán, que decía hace poco, le decía en una reunión petrolera, hace unos 20 años, en ese momento le estábamos pagando $1,50 el barril no, el metro cúbico a los bolivianos, y él le decía, vos pagame el doble para mí, $3, y yo te saco lo que vos quieras de abajo. Porque Pérez Compán, como buen geólogo que era también, sabía lo de Vaca Muerta, lo de los molles y todas estas recursos que a la larga se iban a explotar. Eh, en ese sentido, quiero decir que Argentina todavía tiene mucho por hacer. No tiene, digamos, un buen diagnóstico de su territorio. Primero porque el Estado federal tiene competencias federales. Por ejemplo, todo lo hídrico es federal, debería ser federal. Lo atmosférico es federal. Es decir, vos no podés hacer lo que querés. Entonces, en ese sentido, yo personalmente estoy esperando, y eso es lo que transmito con mis alumnos, una generación, todos hablan de la Moncloa y ese tipo de cosas, ¿no? Pero una generación de hombres y mujeres que se junten a discutir, bueno, esto no va más así. Digamos, no puede ser que este país sea, digamos, el país de la rapiña solamente. Entonces, en ese sentido, creo yo que la clave va a estar, entre otras cosas, en la educación y fundamentalmente en la educación universitaria. Pero todos nuestros grandes políticos y estadistas surgieron de la universidad, básicamente de la universidad pública, cuando la Mm. universidad pública no era de una facción solamente. Es Claro, decir, cuando era la única que había, además, ¿no?
No, ya sé, Con claro, mi papá era de la universidad pública, pero claro. era No, como ya vos decís, sé. no era de uno solo o de un solo No, grupo. puesto, bueno, Yo no soy todo de la universidad pública, y lo digo, sí, no, ya sé, pero quiero decir no, con son esto otras que la circunstancias. universidad, tanto pública como privada, tiene un desafío enorme. Y esto con alguna de las empresas de punta que hay y tiene que haber en otros. No hablemos del INVAP, que es un ejemplo, en mi criterio, maravilloso, de lo que dos estados provinciales han hecho. Sí, Es sí, decir, porque es de Río Negro, ¿no? YPF, a través de sus recursos, ha hecho, digamos, una campaña que duró décadas para la mejora de nuestras tecnologías, digamos, energéticas. En petroquímica lo mismo. No voy a Sí. mencionar ni hablar Con de todo EAE, ¿no? Energía la, atómica. la energía atómica desde el año 50. A veces uno le tiene que decir a los alumnos, nosotros ya hace 40 años podíamos tener la bomba atómica. Pero No, no. la Argentina decidió no hacerlo de acuerdo con un gran acuerdo estratégico con Brasil. 40 años atrás. Sigo con el tema del enriquecimiento de uranio, que básicamente la planta de Pilcanillero, que lo empezó el gobierno no me acuerdo cuál era, pero lo siguió, ya estaba muerto él, lo siguió el gobierno militar y lo terminó, digamos, eh, la Armada. Y Sí. nosotros ya en 1983-84 ya teníamos uranio enriquecido, lo que los iraníes han estado buscando desde hace años, que recién hace pocos años que lo tienen. Es decir, creo que en ese sentido, creo que la clave política de nuestro país es juntar a los hombres y mujeres de mejor calidad, sin exclusiones de orden ideológico y político, dejando la ideológico político de lado y decir, este es el plan que ustedes deberán desarrollar para la energía atómica, la defensa, para la biogenética, otro tema. Argentina tiene una altísima capacidad biogenética. Entonces, lo estamos permanentemente viendo. Entonces yo, en síntesis, creo que soy optimista en el largo plazo, pero te tengo que decir que no lo soy por la estructura política en la cual se alcanza la Argentina. ¿Cómo se Un, llega a la política? un amigo mío decía, politólogo, que hay un problema de diseño institucional también. Entonces ahí Bueno, nosotros vemos los actores de veto, ¿no? Bueno, ah, yo creo que con esto estamos en hora ya. Te sí, agradezco enormemente tu predisposición a venir a conversar de estos temas y realmente no solo tu conocimiento, sino tu voluntad de hablar de los temas sin sí. tapujos ya, ¿no? A esta altura alguna cosa hay que decirlas y ya es el momento, ¿no? Así Bueno, que, no, te agradezco muchísimo. Les quiero hacer, bueno, con esto ya hemos cerrado entonces el año y a los quienes participaron, si ustedes se van a la página del OSI, de donde dice eventos pasados, este seminario va a estar subido, esta filmación, pero esto va a ser recién en algún momento de la semana que viene. Y eso va a estar subido porque va a estar a YouTube, con lo cual va a tener un link al cual lo van a poder dar a conocer. Lo del PowerPoint, no sé si tengo que averiguar si lo podemos subir, hasta ahora no nos han pedido. Antes, en una época, lo pudimos hacer, pero como hemos hecho cambios en la red, no lo subimos y hay una obviamente vos chica, decidís. Sí, Florencia Mari, está pidiendo el PowerPoint. por Así eso que ya tiene tu correo electrónico ya claro, y listo. Y también se han subido los anteriores seminarios. ¿Eh? Así que bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los participantes. Les deseo unas felices fiestas, vacaciones y que el año que viene
sea próspero, que próspero en todos los sentidos. Te agradezco, Adolfo, agradezco a todos la participación también y ayudarnos a acompañarnos con esta tarea del OSIT. Y el año que viene vemos, Adolfo, otro tema para preocuparnos, a ver, Bueno, que vos proponeme, esta vez salió de la discusión, ahora vos proponeme, hay que hablar de tal cosa, vamos y lo ya te organizamos. digo el primero. Estudiemos a Cambalache. Estudiemos a Bueno, Isidora. ahí tenemos que hacer un estudio de sociología y psicología social. Bueno, Muchísimas Macario, gracias, muchas gracias. Adolfo, Muy y amable a gracias todos. entonces a todos ustedes. Muy buenas noches. Gracias, Chao. ¿eh? Gracias.